el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país. Concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Hoy estamos con un programa distinto, pero de todas maneras siempre dentro del marco del ciclo 2012, en donde estamos tratando de acercar justamente no solo el testimonio de excombatientes, sino también de todo tipo de documentales que tengan que ver con todo aquello que pasó y más aún con develar la historia y la historia que muchos no conocemos. Para el programa de hoy vamos a compartir un documental hecho a los 21 años justamente de la gesta de Malvinas, pero que coincide con un hecho muy importante como es el hundimiento del crucero General Belgrano. Un documental hecho por la televisión extranjera que permitió mostrar cosas que nunca se habían visto hasta entonces y que aún sigue siendo actual y que unió justamente a dos excombatientes, no solo del crucero General Belgrano, sino también del agresor que fue el Conqueror. De esta forma nosotros vamos a compartir la primera parte y en otro programa compartiremos la segunda parte de este documental en el cual justamente el eje fundamental es el hundimiento del crucero General Belgrano. Era el orgullo de la Marina Argentina. Un crucero de 13.000 toneladas, servido por una tripulación de 1.000 hombres. Se llamaba el General Belgrano. En abril de 1982, partió del puerto y fue a alta mar, a luchar una guerra que pocos habían visto venir y nadie parecía querer. Su joven tripulación estaba allí cumpliendo con su deber. No sabían que al otro lado del mundo, un submarino se estaba moviendo en su dirección, tripulado por otros jóvenes, cumpliendo con su deber. Los dos se encontrarían al final de la tarde del 2 de mayo de 1982, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Lo que pasó a continuación es historia. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirle de una tacada. Lo que uno ve en las películas, que es ese torpedo corriendo casi en la superficie del agua, y en que el comandante o alguien dice: todo timón a babor para eludir el torpedo y pongámosles proa. No. Aquí no existió. Fue un sonido ensordecedor y se produjo 2 veces. Y en ese instante siento una explosión, como algo muy amortiguado a lo largo de los maperos, pero una fuerte explosión que conmueve el buque de una manera parecida a como un colectivo puede subir el cordón de la vereda. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si 1.000.000 de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento. Más de 300 marineros argentinos murieron ese día. Y gran parte del mundo reaccionó con ultraje, en especial en Argentina, donde el hundimiento fue descrito como un crimen de guerra contra un barco indefenso. Señora Thatcher, usted es una asesina. El hundimiento provocó incluso una tormenta en Gran Bretaña. Cuando volvimos, hubo cierto político que me llamó asesino, el que me había mandado allí. La historia desde dentro de lo que pasó en realidad ese día y por qué nunca ha sido contada hasta ahora. 20 años después del hundimiento, 2 supervivientes del Belgrano
se unen a dos tripulantes del submarino que lo hundió, en una expedición de búsqueda del barco perdido. Pasaron 2 semanas juntos en el mar que un día los separó, intentando sacar sentido a lo que ocurrió. Cuando el Belgrano se hundió, las calderas explotaron. Esta es la historia de un conflicto inverosímil entre dos culturas muy civilizadas y muy diferentes que produjeron una tragedia marítima. Y décadas más tarde, una búsqueda de respuestas en esos mismos mares violentos. En la zona más sur de Argentina, no muy lejos de la Antártida, se encuentra la pequeña ciudad portuaria de Ushuaia. En 1982, un barco de guerra estaba anclado allí, repostando combustible y suministros. Se llamaba el General Belgrano y se estaba preparando para la guerra, si es que llegaba. Una guerra que pocos habían visto venir, entre dos combatientes inverosímiles, Argentina y Gran Bretaña. El crucero argentino transportaba más de 1000 tripulantes. Muchos de ellos eran reclutas sin mucha experiencia naval. Sin embargo, como un solo hombre, creían apasionadamente en la causa por la que luchaban. Un grupo de islas estériles barridas por el viento frente a sus costas de las que la mayoría del mundo ni siquiera había oído hablar. Tengo el recuerdo del 2 de abril. Como todos los argentinos, yo me despierto con el televisor y me encuentro con la pantalla que teníamos las islas tomadas. Sentí muchas cosas. Una de ellas fue una gran emoción. Pasaron pocos días que me llamaron de inmediato. Hubo un plan de llamado. Así que yo concurrí al barco. El comandante del Belgrano nos comunicó esa linda noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas. En cuanto a mi responsabilidad o lo que yo debería hacer, estaba orgulloso de que en ese momento se haya hecho eso. Y bueno, estaba en nosotros tratar de hacer lo que mejor podíamos hacer para defender que algo es nuestro, ¿no? Y el estar defendiendo la bandera de uno es muy importante. O sea, uno lo ve de chiquito cuando le hacen cantar el himno o ver la bandera o todas las cosas que fue uno aprendiendo durante la primaria y estar en ese momento defendiendo esos colores que veía siempre en el colegio es muy fuerte. Hubiera sido diferente si hubiesen sabido que el barco sería atacado en menos de 2 semanas por un submarino británico y que 1/3 de ellos moriría. Aunque ocurrió hace más de 2 décadas, el hundimiento del Belgrano ha dejado cicatrices en ambos países, en especial en los hombres que estaban allí cuando ocurrió. Marty Brown y Kevin Nichols estaban en el HMS Conqueror cuando dispararon los torpedos que hundieron al Belgrano. Han venido a tomar parte en una misión patrocinada por National Geographic, una expedición para encontrar el barco perdido. Se les unirán 2 oficiales argentinos que estaban en el Belgrano cuando se hundió, 2 de los afortunados. Su primer encuentro a bordo del barco de búsqueda es un poco tenso. Buenos días, comandante Castromadero. Encantado de conocerles. Bienvenidos a Argentina. Muchísimas gracias. Buenos días, encantado. Comandante Castromadero, bienvenido a Argentina. Capitán Galassi, bienvenido a Argentina. Capitán Galassi. Me alegro de tenerles aquí. Espero que tengamos un intercambio interesante de opiniones. Será muy interesante hablar con ustedes. Es agradable estar aquí bajo estas circunstancias. Oh, sí. Kevin Nichols era el operador de sonar que detectó el primero el Belgrano. Marty Brown ayudó a cargar los torpedos que lo hundieron. Carlos Castro Madero servía como oficial de artillería. Pedro Galassi era el segundo al mando del crucero. Kurt Newport es el líder de la expedición. Retrasos en recibir el equipo pesado al final del mundo los han retrasado 6 semanas del programa. Eso significa que navegarán al final del verano del sur, cuando los vientos y el mar se ponen bravos. La seguridad es una preocupación real.
Durante años, cientos de barcos se han hundido en estas aguas y han muerto innumerables hombres. Los barcos navegan por el Atlántico Sur corriendo un riesgo. Esta es la cubierta principal donde todas las operaciones van a tener lugar. Está muy seca ahora mismo, ¿verdad? Pero cuando lleguemos al mar no va a estar tan seca, va a estar muy mojada. Lo peor que puede pasarle al barco es que se hunda. Es malo, pero eso no va a pasar. Los barcos se hunden incluso hoy en día. Se asombraría de cuántos barcos salen al mar y no se vuelve a saber nada de ellos. El Sicor Lenga parte del puerto y entra en el canal Beagle. Los argentinos saben que son las últimas aguas en calma que verán por un tiempo. Hemos salido del puerto, donde se ven los barcos pequeños. El Belgrano estuvo allí. Hasta ahora, la relación entre los veteranos es amistosa, pero distante, lo que no es sorprendente, ya que provienen de culturas muy distintas. Y esa división cultural fue en parte responsable de la guerra que los trajo a todos al Atlántico Sur en 1982. Los primeros tiros se dispararon antes del amanecer del 2 de abril, cuando una fuerza argentina desembarcó al este de las Islas Malvinas y comenzó a moverse por tierra. No encontraron resistencia hasta que llegaron a la capital, Stanley. Después de un breve tiroteo en el palacio del gobernador, los defensores británicos se rindieron y los argentinos izaron la bandera de su país. Esta fue la reacción cuando las noticias llegaron a Buenos Aires. Júbilo que bordeaba el éxtasis. Si el resto del mundo estaba asombrado por esta explosión de alegría, es porque el resto del mundo no comprendía que el pueblo de Argentina estaba celebrando el cumplimiento de un sueño que habían tenido durante generaciones. Y este era el objeto de su sueño, el premio que Argentina había codiciado a través de su historia. Unas cuantas islas desoladas que se encuentran a 500 kilómetros frente a la costa de Argentina. Remotos trozos de tierra al final del mundo, conocidos por su fauna, sus cabras y no mucho más. Los británicos que tomaron las islas en el siglo XIX las llamaban las Falklands y las reclaman como parte del Reino Unido. Aunque hasta 1982 ni siquiera hacían mella en el inconsciente de la nación. Los argentinos las llaman las Malvinas, y en lugar de ser un pie de página en su historia, las Malvinas son centrales para el sentimiento de identidad de Argentina. Casi todos creen que las islas son una parte esencial de Argentina robada por Gran Bretaña, y durante casi 2 siglos, los argentinos soñaron con recuperarlas. A los chicos en las escuelas se nos enseña en su momento, que las islas nos pertenecen por las razones históricas y legales y no por una mera proximidad geográfica. En cuanto a cuán emocional es el tema para nosotros, yo creo que se torna emocional por la convicción de que nos han quitado algo y que es nuestro. Reclamar las islas puede haber sido el sueño de cada escolar en Argentina. Pero ese sueño tendía a ignorar un hecho importante. Las 1.800 personas que vivían en las islas eran británicos y querían seguir siéndolo. Eso provocaba un problema. La Declaración de Naciones Unidas de 1960, en cuanto a la autodeterminación de las naciones, expresaba categóricamente que cada uno tenía derecho a determinar su propia forma de gobierno, por lo que había una población de gente completamente británica que decían que querían formar parte del Imperio Británico. Todos los elementos para un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña estaban dispuestos. Si la diplomacia fracasaba, y en 1982 fracasó. Se produjeron diversas negociaciones en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito del Consejo de Seguridad, que es donde realmente se tenía que dirimir la pelea. No se logró obtener nada favorable a la Argentina.
Como la población de las Malvinas estaba decidida a formar parte del Imperio Británico, Gran Bretaña tuvo que negarse a negociar. Era una situación sin solución. Nadie iba a ninguna parte. La mesa estaba puesta para un trágico cálculo erróneo por parte del gobierno argentino. Una junta militar dirigida por el general Leopoldo Galtieri. Impopular en casa y enfrentada a un creciente malestar doméstico, la junta necesitaba una victoria, algo dramático e inspirador para unir al país. Decidida como el pueblo argentino. ¿Y qué podía ser mejor que una acción militar osada y rápida que cumpliera un sueño nacional? La Junta Argentina, al parecer, decidió en 1981 que 1982 sería el año de las Malvinas. Tenían problemas en cada casa. Habían tenido una así llamada larga guerra sucia, que todos conocemos, y estaban ansiosos por lograr algo más digno que matar a estudiantes de izquierda. Así que tenían el deseo interno de conseguir algo popular políticamente para el pueblo. Porque el pueblo argentino, de la A a la Z, creía en las Malvinas. No hay ninguna discusión al respecto. Al ordenar la invasión el 2 de abril, la Junta estaba corriendo un riesgo calculado, la posibilidad de que Gran Bretaña no respondiera con soldados. Si la posibilidad se cumplía, satisfaría un deseo nacional y cubriría de gloria a los que lo habían planeado. Si fracasaba, no había modo de saber qué ocurriría. No querían hacer daño a nadie. No querían tener bajas si era posible. Pero creyeron que si ocupaban las Malvinas, saldrían impunes de ese acto. Las Malvinas están a 11.250 kilómetros de Gran Bretaña. Los argentinos esperaban simplemente que Gran Bretaña firmaría su renuncia a las Islas Malvinas. En su lugar, la jugada de Argentina cayó en manos del partido político dirigente en Gran Bretaña. En la primavera de 1982, el gobierno conservador dirigido por la primer ministra Margaret Thatcher mostraba señales de debilidad. Thatcher parecía estarse enfrentando a una ardua batalla en las siguientes elecciones, hasta que la Junta, sin darse cuenta, le lanzó un salvavidas. Las fotografías de soldados británicos postrados en el polvo enfurecieron al pueblo británico y galvanizaron apoyo para que la primer ministro entrara en acción. Para Thatcher y la mayor parte de sus compatriotas, el honor de Gran Bretaña estaba en juego. Thatcher advirtió a la Junta que la invasión no se permitiría. Cuando un país invade tus islas es una humillación. Es una humillación. Pero igualmente no levantas los brazos espantando y dices que no hay nada que puedas hacer. A días de la invasión, Gran Bretaña había reunido una armada de más de 30 barcos, incluidos 2 portaaviones. Presionaron un barco de cruceros para que cumpliera con su deber transportando tropas. El fervor patriótico se elevaba. Incluso la familia real se implicó. El príncipe Andrés, sirviendo como piloto de helicóptero de la Marina, formaría parte de la operación de reclamación de las islas. La vida normal en Gran Bretaña pareció estar a la espera. Incluso las botas. Me llamó el viernes y me hizo cancelarlo todo. Lo tengo todo, las flores, todo. ¿Cuándo os casaréis ahora? No lo sé, cuando él vuelva. Esperemos que vuelva. El 9 de abril de 1982, una semana después de la invasión argentina, la primera ola de la Armada Británica se dirigía hacia el sur, hacia su destino a medio mundo de distancia. No había plan. Todos reaccionamos ante el acontecimiento que fue el 2 de abril, la invasión de las Malvinas, lo mejor que pudimos. Fuimos al sur lo más rápido posible. La intención probablemente era desembarcar o hacer suficiente ruido para que los argentinos decidieran que no era buena idea, detenerlos y hacer que volvieran a casa sin líos. La Armada tardó unas 2 semanas en llegar a la isla Ascensión, que los británicos planeaban utilizar como zona de puesta en escena. Este iba a ser una especie de lugar de reunión donde pensaríamos todo el asunto y luego procederíamos de acuerdo con el plan que se hubiera desarrollado.
pero no se desarrolló ningún plan hasta que los barcos llegaron a Ascensión. El portaaviones en particular. Los submarinos habían ido por delante porque podían. Uno de los submarinos era el impulsado por energía nuclear HMS Conqueror y su tripulación de unos 100 hombres. Hubo una enorme cantidad de cosas que hubo que subir a bordo, muchísima comida. En una zona del mundo donde nadie había operado un submarino nuclear antes, tuvimos muchas cartas de navegación inusuales que estudiar y nuestros planes fueron de dimensiones mayores. Lo único que habíamos hecho era la Guerra Fría, y entonces nos mandaban a las Malvinas. Solo habíamos perseguido a rusos toda nuestra vida. Un submarino tiene un número de cosas que puede hacer, y como no tenía ni idea de lo que nos pedirían que hiciéramos, tuve que entrenar a toda la tripulación para que pudiera hacer todas esas cosas si nos pedían que las hiciéramos, y teníamos 14 días para hacerlo. Así que los hice trabajar muy duro de camino al sur. Mientras el submarino continuaba su camino hacia el sur, muy por delante del resto de las fuerzas, la Marina Argentina también se preparaba para la acción. Uno de sus barcos de guerra principales era un crucero ligero hecho en Estados Unidos llamado el General Belgrano. Tenía más de 40 años y no era especialmente rápido, pero estaba equipado con cañones de largo alcance. El crucero General Belgrano era un buque eminentemente antisuperficie. Era un buque artillero. Como buque artillero era poderosísimo. Sus 5 torres de 3 cañones cada una, de 6 pulgadas cada cañón, 8 cañones, 4 en cada banda, de 5 pulgadas, una cantidad de artillería antiaérea desparramado por todo el buque. El Belgrano había empezado su trayectoria como el USS Phoenix. Botado en 1938, el Phoenix había sobrevivido a Pearl Harbor y había entrado en acción en el Pacífico, donde se ganó la reputación de barco afortunado por su misteriosa habilidad de escapar de las batallas siempre ileso. En 1951, Estados Unidos vendió el Phoenix a Argentina, donde rápidamente se convirtió en una pieza central de su flota. Durante años, miles de marineros argentinos habían servido en el Belgrano y muchos lo consideraban un segundo hogar. Uno que viene del interior, que en mi caso, de la campaña, y los únicos buques que había conocido, o barcos, o como uno le llamaba, a los cerealeros en la provincia de Entre Ríos, encontrarme con una ciudad flotante como era algo fantástico para mí. O sea, era, aparte de mi casa, mi segundo hogar, porque prácticamente yo vivía a bordo. Lo que me enseñó, lo que aprendí a bordo, el tener una familia de 1093 personas, porque éramos una familia a bordo. A mediados de abril de 1982, mientras la flota británica se reunía en la isla Ascensión, el Belgrano estaba en puerto, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. La calma antes de la tormenta. La tripulación escribió cartas, escribió muchas cartas. Y en esas cartas la gente volcaba lo que sentía, su experiencia a bordo. Mamá y papá, yo la estoy pasando bien, tengo muchos amigos, estoy en un buque que se come bien, se duerme bien, en fin. Pero algunas cartas llegaron a decir, por ejemplo, papá y mamá, cuídense mucho, porque yo me voy a defender a la patria. Y no es una, ni dos, ni tres, hay muchas. De manera que eso nos enmarca un poquito el espíritu que se estaba viviendo a bordo. Era una entrega total, una entrega donde el hombre, la vida de él, estaba en segundo término. Primero estaba la vida de la patria. A bordo del Conqueror, marineros británicos cumplían su deber con su país también. Aunque no sin algunos reveses que por entonces no parecieron divertidos.
Cuando estábamos aquí, nos enredamos en el kelp, en las algas marinas. ¿Ah, sí? No nos movíamos, nos quedamos atascados. El kelp nos impedía movernos. Tuvimos que dar unos cuantos acelerones para seguir. Sí, se nos Era un arma secreta que teníamos. Sí, tuvieron que poner más revoluciones para de alguna manera. Las ocultas que teníamos. It was secret weapon, yeah. Es el segundo día de la búsqueda y han tenido suerte. El tiempo es bueno, el mar moderado, los vientos a menos de 20 nudos. La herramienta principal de búsqueda es un sonar para escanear. Solo hay uno de ellos a bordo, por lo que si le ocurre algo, la búsqueda habrá terminado antes de comenzar. El Belgrano se hundió en aguas muy profundas, por lo que necesitarán soltar unos 8 kilómetros de cable para colocar el sonar en posición. La búsqueda de Newport cubrirá mucho terreno, o mar, porque nadie sabe con exactitud dónde se hundió el Belgrano. Los dos escoltas del crucero lo señalan en un lugar. El Conqueror lo señala en otro. Newport planea registrar un cuadrado de 20 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo, que incluyen ambas localizaciones. Usará una técnica de busca conocida como mover el césped. Después del impacto había mucho viento. Eso es bueno para determinar la posición, ¿no? Pero después del impacto redujeron velocidad con mucha rapidez. Si redujimos con mucha rapidez, perdimos la parte frontal del barco, así que paramos muy rápidamente. Funciona parado en la arena. Entonces, debería encontrar un trozo grande de la proa hacia el este. Sí. Y luego un rastro de escombros yendo hacia allí, porque esta es la dirección de la corriente. Los escombros irían hacia allí, proa, barco, escombros. Estamos en el agua, eso es lo principal. No vamos a encontrarlo sin el sonar en el agua. Con suerte el tiempo no empeorará y podremos seguir trabajando. Y el capitán puede mantener el barco rumbo al este lentamente. Podemos buscar en ambas direcciones, nos ahorrará mucho tiempo. Ahora mismo todo está bien. A los argentinos les sorprende saber que algunos tripulantes del Conqueror aún se entristecen cuando el aniversario del hundimiento se acerca cada año. Cuando estoy en casa, mi mujer me dice que me pongo muy irritable. Sí, me pongo muy irritable. Sí, es psicológico o algo así, ¿sabes? Siempre miras el calendario, si es el 1 de mayo, si es mañana, siempre. ¿Os ofrecisteis voluntarios para esta misión? Sí. Los argentinos tienen curiosidad por los motivos de Nichols y Brown para venir en este viaje. ¿Por qué queríais estar aquí en esta misión? Por lo que ocurrió. Volver, conocer a alguien del Belgrano, ver sus sentimientos hacia nosotros, intercambiar puntos de vista, intercambiar historias. Es obvio que no vimos el Belgrano, solo lo oímos. Nunca vimos a nadie del barco. No conocemos a nadie del barco. Ni siquiera ves rostros. Solo lees en el periódico que toda esa gente murió. Y yo leí lo que vosotros leísteis en el periódico. Es muy impersonal, ¿sabes? Antes de venir, no sabíamos lo fresco que está en la memoria del pueblo argentino. Desde nuestro punto de vista, fue hace 20 años. Sigue fresco en nuestra memoria. Pero para el público en general, no es una gran cosa. Al final del primer día de búsqueda, una línea se ha completado y otra está en progreso. Las condiciones todavía son moderadas, pero están a punto de cambiar.
Han pasado 2 semanas desde la invasión y aún existía la posibilidad de que el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina pudiera resolverse por vía diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Alexander Haig, se dividía entre Londres y Buenos Aires, intentando evitar una guerra que ninguna parte quería realmente hacer. Mientras tanto, Gran Bretaña había anunciado la creación de una zona de 200 millas de exclusión total alrededor de las islas. Estaba diseñada para prevenir que Argentina reabasteciera las islas desde el continente, pero fue malentendida por el pueblo, que pensó que los barcos fuera de esa zona estarían a salvo. De hecho, Argentina ya había sido advertida que cualquiera de sus barcos podía ser atacado, en cualquier momento, en cualquier parte. Enviaron un mensaje a los argentinos a través de la Embajada Suiza en Buenos Aires, diciendo que desde ahora, era el 23 de abril, una semana antes de que llegaran las fuerzas especiales, cualquier avión o barco argentino que sea un peligro para las fuerzas británicas puede ser atacado. El significado de eso es que la zona de exclusión, por lo tanto, no tenía relevancia. Mientras tanto, las fuerzas especiales británicas se dirigían inexorablemente hacia el Atlántico Sur, mientras los comandantes desarrollaban un plan de batalla y entrenaban a sus tropas por el camino. En el Conqueror, una guerra contra Argentina aún parecía un resultado improbable. Siempre creímos que los políticos lo resolverían antes de que llegáramos a las Malvinas. Sé que los ingenieros hicieron una especie de porra en popa respecto a los días en que regresaríamos. Navegamos en abril. Creo que el último día era el 7 de mayo, cuando volveríamos al Reino Unido. Nadie esperaba siquiera que llegáramos hasta abajo. No creo que ninguno esperara que entráramos en guerra. Recuerdo el tipo de conversaciones a medianoche, cuando el submarino estaba silencioso y nos dirigíamos hacia el sur. Creíamos que era cuestión de tiempo el que nos hicieran dar la vuelta. Nadie lo creía de verdad. Nos costó algún tiempo darnos cuenta de que estábamos en una guerra de disparos. Finales de abril de 1982. Las fuerzas especiales británicas estaban a 450 kilómetros de las islas y entrando en la zona de alcance de la Fuerza Aérea a bordo del único portaaviones argentino, el 25 de mayo. El grupo del portaaviones y un escuadrón de fragatas estaban al norte de las islas. El Belgrano y 2 destructores iban hacia el sur. Y los destructores, aunque no el Belgrano, estaban armados con un arma que los británicos temían, el mortal misil Exocet. Casi todos los barcos argentinos estaban equipados con la versión marina del Exocet, por lo que cualquiera que entrara en la zona de alcance del Exocet, cualquiera, y el Belgrano tenía 2 escoltas con misiles Exocet, podríamos haber perdido un portaaviones. Y si perdemos un portaaviones, ahora se reconoce que la pérdida de un portaaviones hubiera destruido la operación británica. Puedes permitirte perder los escoltas, son reemplazables, sustituibles, aunque sea algo incómodo si eres el capitán de uno. Pero eso es algo que sabes, es parte del trato. No deberías unirte si no sabes aguantar una broma. Pero los portaaviones son críticos para la misión. Pierdes los portaaviones y pierdes la fuerza aérea. Pierdes el aire y estás acabado. Se terminó. Por lo tanto, tomaría cada medida en mi poder para evitar los Exocet que dicen que vienen a hundir el barco. El comandante de las fuerzas especiales británicas comprendió que realmente estaba en una posición de gran peligro potencial y decide que debe tener unas reglas diferentes de combate. Por el momento, aún no se le permite disparar a los barcos en el mar. Aunque el pueblo en general no era consciente de ello, los argentinos también estaban cambiando las reglas del combate. Hacia finales de abril, el capitán Bonzo tenía órdenes de disparar a cualquier barco de guerra británico que se pusiera al alcance de sus cañones. Un hecho que no es del dominio público. Nuestra misión en el sur no estaba hecha para pasear, patrullar, sino para golpear. Cuando se nos dio a nosotros la autorización de usar las armas
caso necesario, sabíamos que ya era una cosa en que teníamos que estar preparados, tanto para dar como para recibir. Me sentía motivado en eso, no sentía miedo, sentía una responsabilidad enorme, porque yo me metí a la Marina para defender a mi patria. No sé si está bien o mal, pero yo estaba preparado para la guerra. Nuestra gente estaba adiestrada totalmente. Tenía, casi le diría, que estaba ansiosa por apretar el gatillo. Viernes 30 de abril de 1982. A bordo del Conqueror, el operador de sonar Kevin Nichols oye el sonido de una hélice de barco a cierta distancia. Tuvimos un contacto con un barco. Pasamos el contacto a la siguiente guardia. Pero como llevaba una orientación que nos amenazaba, el capitán decidió que nos sumergiéramos bajo la línea de marcación y lo tuviéramos a la vista y viéramos lo que era. Podía haber sido cualquier cosa, podía haber sido un barco de pesca, pero nos sumergimos y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y resultó que era el Belgrano y su escolta. Era el petrolero el que hacía el ruido. Había recibido del escalón superior de comando un mensaje un día antes por el cual el día sábado a partir de mediodía debía incursionar hacia el este. Hacia el este estaban los buques ingleses, de manera que entrábamos en un área peligrosa donde el crucero iba a ser vulnerable con determinados ataques. Cuando yo estaba haciendo petróleo del petrolero en el mar, esa mañana del 1 de mayo, el submarino inglés Conqueror estaba mirándome. Y yo eso no lo sabía. La primera visión que tuvimos fue que el Belgrano estaba repostando en el lado de estribor del petrolero y el destructor estaba en el lado de babor. Entonces es cuando seguimos durante 2 días. ¿Teníais idea de que estábamos allí? ¿La teníais? No. Sabíamos que no podíamos hacer nada contra un submarino nuclear. Nuestro principal enemigo era un submarino nuclear. No había nada que hacer contra eso. ¿Sabíais que había uno en la zona? Sí, lo sabíamos. El Conqueror tenía a la vista el ala sur de la flota argentina, pero no podía apretar el gatillo. Vimos el Belgrano, sus 2 escoltas y 2 barcos de reabastecimiento. Estaban todos en fila. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirlos de una tacada. Hubiera sido como pelar guisantes. Lo que ocurría es que todos los barcos estaban bajo órdenes de combate que te decían lo que podías y lo que no podías hacer. Y cuando detectamos al Belgrano por primera vez, nuestras reglas de combate no nos permitían atacar a ningún barco argentino. Así que en lugar de atacar al Belgrano, el Conqueror comenzó a seguirle, usando una táctica submarina clásica. Si te pones enfrente de la popa de un barco grande, es muy difícil que su sonar te detecte porque pasa a través de sus propias hélices. Si una de las escoltas recibe un contacto de sonar, lo informará a su extensión y marcación. Cuando observan esa marcación en la superficie, verán su propio barco. Asumen que es un eco de su propio barco, pero tú estás a 60 metros debajo de ellos. Sábado, 1 de mayo, un día clave en la guerra, por lo que no pasó. Todos los pilotos de la 3ª escuadrilla que estaban embarcados en el portaaviones se preparan las bases en tierra para hacer un ataque coordinado, se preparan las unidades de combate de superficie de la flota, las corbetas, pero a último momento, y de modo muy raro en el Atlántico Sur,
no se obtiene suficiente viento sobre la cubierta del portaaviones para el catapultaje de la tercera escuadrilla. Todos aquellos que nos hemos dedicado a estudiar un poco la guerra de Malvinas, tenemos todavía esa imagen casi de pesadilla de la falta de viento del 1 de mayo. El mismo día, los británicos comenzaron a atacar desde el aire a las fuerzas argentinas en la isla. La guerra que la mayoría de la gente pensaba que era evitable, se llevaba a cabo, ahora en serio. El Belgrano, navegando hacia el este, se estaba acercando a la flota británica. Y el capitán Bonzo sabía que su barco era vulnerable. A las 5 de la tarde, el buque entró en un área que se puede llamar, vamos a llamarla área peligrosa, con un peligro de un ataque aéreo, porque estábamos dentro del radio de acción de la aviación embarcada inglesa. El buque tenía muchos medios para enfrentar la lucha antisuperficie. Menos medios para enfrentar la lucha antiaérea. Y nada, nulo, total, para enfrentar la lucha submarina. A bordo de su buque insignia de las Fuerzas Especiales, Woodward, aún estaba preocupado por un ataque con Exocet. Y temía ser atrapado por un movimiento de pinza si el Belgrano y sus destructores continuaban su movimiento hacia el este. Creo que mucha gente desde fuera no entendió la importancia de la amenaza que suponía el Belgrano y sus destructores. Habían pensado, bueno, un viejo crucero y un par de viejos destructores. ¿Qué amenaza suponen para 2 portaaviones y un grupo de batalla? La respuesta es una amenaza muy seria. Sabiendo que aún tenía el Belgrano a la vista, Woodward pidió a Londres permiso para atacar. Teníamos la misma clase de imagen táctica y por lo tanto habíamos llegado con sensatez a la misma conclusión táctica, que era una amenaza seria para mí. Así que estábamos de acuerdo en que tenía que desaparecer. Día cuarto de la búsqueda. El Atlántico Sur por fin está a la altura de su reputación y coge a la expedición desprevenida. El Sikorlenga es golpeado por olas de 4,5 metros y vientos de 45 nudos. Y el sonar aún está en el agua. Ahora tienen que recuperarlo. Por suerte, el cable del remolque ha aguantado la carrera de 4 horas por la superficie. Ahora tienen que subir 1.200 kilos de preciosa maquinaria a bordo, de una pieza. La coordinación tiene que ser perfecta. Han esquivado una bala. Pero es demasiado peligroso bajar el sonar hasta la cubierta resbaladiza. Pasará la noche en la grúa. El tiempo tormentoso afecta a cada uno de forma diferente. Yo estoy bien, físicamente. Me estoy acostumbrando al mar bravo a diferencia de mi compañero. Bendito sea. No se levanta. Viene y va. No es todo el tiempo. A veces estoy mejor, pero no he tenido apetito en 2 o 3 días. Así que no he comido nada, aparte de unas galletas y un poco de tostada. Al acabar el día aún siguen siendo vapuleados. Se toma la decisión de buscar refugio
aun cuando significa perder valioso tiempo de búsqueda. Hemos pasado un miedo atroz en la zona de búsqueda, porque el tiempo ha sido realmente horrible. Hemos vuelto a navegar alrededor de la isla, a lamernos las heridas y a asegurarnos de que todavía funciona todo. Es un milagro que tengamos aún un sonar que usar. Estuvimos a un pelo de perderlo. Eso es verdad casi literalmente. Una de las soldaduras que conectan el sonar con el cable de la grúa se ha partido y la otra está a milímetros de soltarse. Han esquivado otra bala. El amanecer del sexto día. Los vientos están aullando. Todos se sientan por ahí a esperar que cambie el tiempo. Hecho polvo. Totalmente enfermo. No podía levantarme, no quería levantarme. El olor de la cena, ni hablar. Si ceno, vomito. En un submarino es así, y luego cuando te sumerges se va el mareo. Pero si estás en la superficie durante algún tiempo, yo vomitaba por todas partes. Castro Madero pide a la Marina Argentina un informe del tiempo. Hacia mediodía y parte de la tarde, Lo más que pueden decir es que la tormenta puede estallar en 24 horas. Pues mañana va a ser el diluvio. El tiempo no se va a poner razonable. No podremos trabajar hasta el sábado, quizá al mediodía. He empezado a odiar este lugar. No, es el tiempo que lo está fastidiando todo. Han perdido 2 días, tal vez 3. Hasta ahora el Mar del Sur ha llevado a la expedición a un punto muerto. Imágenes sorprendentes, una imagen vale más que 1000 palabras en este caso, imágenes únicas y que demuestran hasta este momento cuánta historia y cuánto aún desconocemos de todo aquello que pasó y estuvo alrededor del hundimiento del crucero General Belgrano. No se pierda el próximo capítulo en donde vamos a seguir compartiendo esta historia y acompañándonos justamente entre todos, juntamente con este programa que hacemos el Centro de Excombatientes, Canal 11, y agradeciendo personalmente en este caso a Pato Pampa, que está en Rosa 133, que nos va a acompañar de una manera muy particular en este ciclo 2012. Hasta un próximo encuentro, un placer haber compartido Hora Malvinas. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país. Concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.